¿Qué buscamos en el equilibrio entre la rutina laboral y personal? ¿Por qué buscamos tanto el equilibrio? ¿Y qué significa para mí hoy este equilibrio? También te voy a compartir cómo los distintos desequilibrios que fui viviendo a lo largo de mi vida pudieron ser las semillas de nuevos cambios, de nuevas decisiones y hasta de empezar a emprender. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Charlando con la Chica Como. Mi nombre es Sofi Barbotti y soy la chica como porque hasta lo más complejo me gusta convertirlo en un plan de acción simple y práctico. Este podcast es mi momento de jugar a la radio y donde puedo compartirte casi que sin lóbulo frontal y siendo políticamente incorrecta las experiencias, los aprendizajes y sentipensares que me interpelan en mi rutina y el emprender. Es una charla que tengo conmigo misma, pues tan es que duele, pero en voz alta y con vos haciendo comunidad del otro lado. Deseo que este podcast te acompañe como si nos estuviéramos tomando juntas un tecito a la noche o conversando sobre lo que nos atraviesa en el camino emprendedor, mates de por medio. Charlando con la Chica Como será mi espacio para charlar, conversar, dialogar, a cara lavada y con la intimidad que nos da el podcast de Casi Trasnoche. Bienvenida y espero que disfrutes de la charla de hoy. Bienvenida, ahora sí. No te imaginas las ganas que tenía de hacer este episodio. Si bien todos los temas que traigo a Charlando con la Chica Como me convocan un montón y son cosas que vengo atravesando o que vengo observando en la comunidad, este tema lo quería traer porque me atravesó muchísimo en los últimos años, me atravesó muchísimo en las últimas semanas que estuve con bastante foco en lo laboral y con lanzamiento de nuevo curso, que dicho sea de paso y spoiler antes de empezar a compartirte todo lo que traigo, voy a dejar en las notas del episodio el nuevo curso, cómo organizar tu rutina y convertirte en la capitana de tu agenda, que es una de las creaciones que más disfruté hacer hasta ahora. La verdad que es un curso donde reúno un poco todo lo que sé, lo que he venido aprendiendo a través de las metodologías ágiles, a través del emprender, a través de mi propia rutina, a través de la experiencia con clientas. Es un curso que resume como mi ABC de organización y de cómo gestiono yo mi rutina, de cómo fui implementando este método de flexiplanificación que tanto facilito en distintos formatos y espacios. Así que en las notas del episodio vas a tener ahí toda la info por si resonás con hacerlo. Es 100% on demand, así que lo vas a poder hacer a tu ritmo y está creado especialmente para mujeres que les falta el tiempo y les sobran ideas, tareas, pendientes, responsabilidades, y lo vas a poder consumir como en formato video o en formato podcast con audios para que realmente se acople al ritmo de tu rutina y no que sea un curso más que por ahí acumules para ver cuando tengas tiempo, porque justamente es para personas que no tienen tiempo. Pero dicho todo esto y pasado de contarte por qué vengo de semanas de desequilibrio y full foco en el trabajo, traigo este tema porque lo estuvimos conversando muchísimo en Liderando en Tribu, una membresía para mujeres emprendedoras de la cual formo parte, que también voy a dejar por supuesto en las notas del episodio. Y uno de los temas que estuvimos conversando en abril fue justamente el equilibrio, cómo lo percibíamos, cómo lo trabajábamos en nuestra cotidianidad, por qué lo buscábamos, qué significaba para nosotras el equilibrio. Y obviamente que al trabajar esos temas una va ahondando en su propio, como en su propio recorrido. Y me di cuenta en estas preguntas que me fui haciendo que busco el equilibrio desde que entré a mi primer trabajo, o al menos ese fue el punto de partida que llegué conscientemente en la búsqueda, o ese fue el momento en el que yo detecto que empecé a buscarlo como un plan, digamos, ¿no? Como quiero vivir una vida equilibrada. Porque en el 2014, cuando entré a mi primer trabajo, trabajé en una empresa muy, muy pequeñita, era una empresa familiar, no de mi familia, sino que simplemente era colaboradora de una empresa familiar pequeñita. Y si bien era un trabajo que me desafiaba, porque obviamente era el primero, me acuerdo todavía el primer día que tuve que ir a hacer un trámite al banco y hola acá estudiando licenciatura en economía y no sabía ni cómo depositar un cheque en el banco, o sea, imagínense. Entonces, obviamente que todo me desafiaba y que me gustaba, pero había algo que no terminaba de encontrar en ese trabajo, como algo que no me generaba pasión. No, no es que me despertaba pasión ir a trabajar.
iba hacia mi trabajo, la verdad que lo pasaba súper bien, mi jefa era re piola, me hice grandes amigos que conservo hasta hoy, pero era como un ni fu ni fa, digamos, como no era ni el trabajo de mi vida ni el trabajo de un calvario, digamos, era como un trabajo 5 si le tuviera que poner un puntaje, era como una media. Entonces, literal que me dije esto y lo tengo anotado en mi agenda de ese año, que me di cuenta que siempre me iban a gustar muchas cosas a mí. O sea, soy una persona que le gustan hacer cosas por lo general como muy diversas y que tengo como distintas facetas, que creo que esas facetas componen a toda mi personalidad, como a quien soy, como a este ser integral, y que todas esas cosas que me gustaban o todas esas facetas no iban a poder estar expresadas en un solo lugar o que por lo general no iban a poder estar expresadas en un solo lugar. No es que en un solo trabajo yo iba a poder ser creativa, intelectual, exploradora, asertiva, desafiante. Quizás que sí, pero también había muchas chances que quizás que no. Entonces, que yo en mi vida iba a tener que aprender a encontrar distintos espacios donde poder expresar todo eso que me convocaba o que me interpelaba. Entonces, así a mi trabajo en relación de dependencia, más la facu, más mis amigas, más que ya hacía danza. En ese año todavía ni siquiera estaba de novia, pero digo, tenía como una vida social muy activa. Le incorporé a toda esa rutina empezar a ser voluntaria en una ONG. Fui voluntaria unos 2 años, 2 añitos y pico, en IESEC, una ONG, creo que esto ya lo he contado en otros espacios, no sé si en el podcast, pero una ONG que promueve el desarrollo del pleno potencial humano en jóvenes. Entonces, claramente, cuando entré ahí fue como, uy, acá hay un montón de pasión, de creatividad, de exploración. Había todo por hacer, todos éramos muy jóvenes. También me hice grandes, grandísimos amigos. Y en especial uno de mis más amigos, que fue uno de los que me incentivó también a hacer el podcast. Entonces, bueno, cuando entré a la ONG fui encontrando un poco más de placer en otras cosas, que ya no solo era el trabajo y no solo era la facu. Pero después, a medida que fueron pasando los años, la rutina se me empezó como a ir de las manos. Ni siquiera a medida fueron pasando los años, diría, en el 2014 fue como todo es un descubrimiento y una pasión, y en el 2015 empezó como el principio del fin, si tuviera que titularlo de alguna forma, porque ahí justo cambié de trabajo, empecé a trabajar en la startup en la que estuve casi 4 años, me empezó a ir bastante mal en la facu, me puse de novia, como que la vida me empezó a desafiar a otro nivel. No sé si de chiquita jugabas tipo al Mario Bros o alguno de esos jueguitos que es como que estás en un nivel y re bien, vas conquistando todo y de repente pasás como a otro nivel y decís, no entiendo ni cuál es el próximo paso que tengo que dar. Entonces, en ese como cambio de año, mi rutina se empezó a desequilibrar un montón y apareció algo que no había experimentado hasta ese momento, qué libre que era. Empecé a experimentar culpa, o sea, empezó a aparecer la culpa como una compañía más fiel y si bien como intentaba gestionarla, me daba cuenta que tenía periodos en que me enfocaba mucho en el laburo, porque había cosas que resolver y eran de ya para allá, momentos que si me enfocaba en el laburo sentía que descuidaba mis vínculos más cercanos, porque mis amigas todavía salían mucho a bailar y se juntaban a la noche y yo ya estaba como muy cansada o llegaba por ahí como muy cansada los findes y lo que menos tenía ganas era de ir a apilarme a una fila de una entrada a un boliche cagada de frío. O sea, de por sí nunca me gustó mucho, pero ahí menos. Entonces ahí empezaba a sentir esa culpa y decía, no, che, pero estoy re descuidando mis vínculos. Entonces pasaba a enfocarme un montón en mis vínculos, pero sosteniendo el trabajo y terminaba descuidando la facultad y me terminaba descuidando a veces hasta a mí misma y a mis momentos de descanso y de no hacer nada. Llegué a tener agendas tan llenas de compromisos sociales que era tipo el chiste como hay que sacar un turno para ver a Sofi y creo que si bien me lo decían en tono de chiste mis seres más cercanos, no se imaginaban el dolor que me causaba eso, porque real que yo crecí con, creo, no sé si es un síndrome o un algo, pero de la niña buena, de primer hija, abanderada, querer cumplir en el trabajo, querer cumplir en mi pareja, querer cumplir con mis amigas, y de repente es como, ¿y cuándo cumplo conmigo? ¿Y cuándo cumplo con lo que yo quiero y lo que yo necesito?
Entonces ahí empecé a conocer el desequilibrio, como si bien llegué a estas múltiples actividades, porque había entendido que el equilibrio era hacer múltiples cosas para poder expresar todo lo que me gustaba hacer, de repente me encontré en un desequilibrio muy grande y me acuerdo que se lo compartí como muy preocupada a mi profe de yoga de ese momento, a Adri, que la amo con todo mi corazón y fui muchos años a yoga con ella cuando vivía en Nueva Córdoba. Y se lo compartí como muy angustiada porque me daba cuenta que estaba yendo de extremos en extremos, entonces pasaba de estar full foco en lo laboral o full foco en mi noviazgo y mis amigas y mi familia o full foco en mí misma, pero cuando estaba full foco en mí misma era porque ya me enfermaba o porque el cuerpo no me daba más y que esos cambios bruscos de foco no eran una decisión, creo que eso es lo que más me dolía, sino que se me despertaba la culpa diciéndome como, che, mirá que no estás prestando atención acá y todo esto se puede caer o se pueden enojar o puede bajar el rendimiento o te puedes quedar sin trabajo. Me empezaba a parecer como un loop o un bucle infinito de exigencias que mi propia mente me recordaba que estaba intentando hacer equilibrio, pero no con 2 naranjas y una manzana en el aire, sino que estaba intentando hacer un equilibrio parada en una sola pierna o en un solo pie, con 3 platos, 2 copas, 3 libros y unos pesos, ¿no? Entonces, la verdad que era como muy desafiante. Y cuando le terminé de contar todo eso a Adri, me acuerdo después de una clase de yoga, me acuerdo hasta dónde estaba sentada. No sé si les pasa con algunas conversaciones de su vida que recuerdan hasta dónde estaban sentadas y con quién tuvieron esa conversación. Y cuando le terminé de contar todo esto que me estaba pasando, ella muy amorosamente me dijo que de extremo en extremos se conocían los medios y que esos medios muchas veces se van convirtiendo en nuestro eje, en nuestra columna vertebral. Cuando me lo dijo, ay, sentí como un alivio en decir, bueno, no es que estoy fallada y por eso me voy a los extremos, sino que entre esa búsqueda de extremo en extremo voy a llegar a mi eje, voy a llegar a como armar lo que mejor me hace a mí y voy a empezar a conocerme más como en eso que necesito, ¿no? La verdad que lo que me compartió Adri me quedó, me sirvió, lo compré, lo atesoré conmigo. Y ya unos años después leí un libro que se llama Comer, Rezar y Amar de Elizabeth Gilbert. Quizás viste la peli, que es hermosa, con Julia Roberts y la amamos. Pero cuando leí ese libro fue que me hizo el clic, no cuando vi la peli, que en una parte ella comparte que vivir una vida equilibrada tiene como ciertos desequilibrios. O sea, que el equilibrio no es algo estático, no es algo que permanece constante, sino que a veces iba a haber mini desequilibrios como en el momento, en el presente o en el corto plazo. No lo dice con estas palabras literal, digo, no, pero que en el largo plazo eso se veía como un equilibrio. Y la verdad que ahí me empezó a cambiar un poco el concepto y me dio como un poco más de liviandad. Creo que el camino de mi vida es conquistando la liviandad, básicamente. Y cuando empecé a hacer retrospectivas de mis años enteros y cuando empecé a planificarlos, que en los primeros episodios de este podcast podés encontrar que he compartido de mi retrospectiva del año y de mis planificaciones anuales, cuando empecé a hacer retrospectivas, empecé a encontrar patrones, empecé a encontrar ciclos que se repetían, momentos que se repetían, cosas que se repetían, hasta mis flujos energéticos que se repetían, ¿no? Y era como, claro, llego a diciembre así de cansada porque en octubre y noviembre el desequilibrio va para este lado, entonces después en diciembre me exijo. Ahí empezaron a caerme fichas como si mi cerebro fuera un tragamonedas infinito de aha moments. Y era como, ay, sí, es que todo esto me pasa, real. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que mi compromiso iba a estar en poder vivir un equilibrio durante el año, pero que ese equilibrio no era una ecuación matemática. No es que si trabajo 3 horas tengo que descansar una y si esta semana estoy a full con el trabajo, la semana que viene tengo que estar full presente con mis vínculos. Entonces ahí empecé como a desarmar, si se quiere, esta idea del equilibrio perfecto, de la hija perfecta, de la pareja perfecta. Y hago mucho hincapié en perfecta porque me di cuenta que el equilibrio al cual yo aspiraba a llegar era un equilibrio inhumano. O sea, era un equilibrio que ni siquiera existe. Era como,
eso no va a suceder nunca. Y cuanto antes me rinda a esa idea de perfección, a esa idea de que todos estén contentos con los que haces, porque le terminás, o yo al menos, le terminaba poniendo un peso al otro que el otro ni siquiera me lo exigía, o que el otro ni siquiera era algo que iba a valorar o dejar de valorar. Y si bien quizás hubieron personas que sí lo valoraron en algún momento y que después fueron vínculos que se fueron cerrando a lo largo de mi vida, entiendo que también fueron ciclos y que fueron cambiando. Entonces era más una idea que yo tenía que deconstruir dentro mío que enojarme con lo que pasaba afuera o querer cambiar todo lo que sucedía afuera. Entonces así me terminé comprometiendo con voy a vivir equilibradamente los años con lo que eso signifique para mí en ese año, que entiendo que no va a ser lo mismo siempre. Y ahí fui como yendo un poquito más para abajo. Bueno, ¿cómo va a ser el equilibrio en mis semestres? ¿Cómo va a ser el equilibrio en mis semanas? ¿Cómo va a ser el equilibrio en mi día? ¿Qué entiendo yo por eso, no? ¿Qué entiendo yo el equilibrio en mi día, en mi semana, en mi mes, etcétera? Y hoy la verdad que siento que vivo una rutina súper equilibrada. Y con esto no te quiero dar la imagen errónea. No es que me levanto, hago unas respiraciones, estiro, me siento a trabajar. No, sino que mi rutina va cambiando acorde a lo que yo necesito como humana, acorde a lo que deseo o a lo que quiero y acorde a lo que puedo. Hay muchas veces que necesito algo, deseo algo, pero a veces no puedo. Entonces, o a veces necesito otra cosa y ya. Y me terminé quedando con eso, que el equilibrio era poder habilitarme la pregunta: ¿qué necesito, qué deseo, qué elijo? Y en esto hoy, si tuviera que sacarle así como una foto a mi rutina, y no hay nada que represente más mi rutina que mi planificación semanal, o sea, mi agenda y mis cuadernitos de retrospectivas diarias y semanales. Creo que eso es lo que más representa mi rutina, o ahí por lo menos es donde vuelco todo lo que me pasa, lo que siento, lo que vivo, lo que aprendo, lo que voy organizando, lo que se desorganiza. Bueno, un poco la vida, digo, ¿no? Pero si hoy le tuviera que sacar una foto a eso y transmitirlo acá como mediante palabras, siento que hoy encontré el equilibrio primero respetando mi humanidad, sabiendo que soy una humana, que hace lo mejor que puede con lo que tiene disponible. Y esto es algo que me lo repito siempre que puedo, porque cuando aparece esa vocecita de la autoexigencia de cómo podrías hacer más, tendrías que poder llegar con todo esto, tendrías que ir a ver a esa amiga, tendrías que poder crecer con tu emprendimiento, tendrías, ahí es donde suelto la toalla y me digo, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo disponible. También caracteriza mucho hoy mi equilibrio en mi rutina que soy emprendedora y que soy una emprendedora que empezó a emprender hace 2 años, bueno, 2 años y 2 meses para ser precisa, mientras estoy grabando este episodio, pero hace 2 años y 2 meses, y eso tiene ciertos desafíos. El equilibrio tiene sentido dentro de un contexto, forma parte de un contexto, y quizás en mi realidad emprendedora, en mi rutina emprendedora, en estos primeros 2 años, hay momentos que le dedico mucho más atención y energía al negocio, porque por ejemplo esto que contaba al principio, ahora estoy con un nuevo curso que estoy lanzando, que estoy promocionando, que estoy queriendo que llegue a más personas, y obviamente que mi rutina va a tener un poco más de foco ahí. Pero eso no quiere decir que voy a dejar por completo mi humanidad, ni que voy a dejar por completo mis vínculos, pero tampoco que me voy a obligar a sostener eso. Creo que ese es el equilibrio para mí, ni dejar de hacer, ni sostener el hacer. Fui encontrando el equilibrio también hoy en mi rutina, siendo la hija más grande de una familia que está distribuida por todo el mundo. Tengo hermanos viviendo en Europa, tengo hermanos viviendo en Chaco, mis papás y abuelos viviendo en Chaco, nosotros en el interior de Córdoba y mis suegros en Córdoba capital. Entonces también de repente en mi rutina quiero que haya momentos de equilibrio para poder compartir con mi familia, poder decir durante una semana, 10 días no laburo y me dedico a mi familia, a poder reencontrarnos, a poder compartir, a poder viajar. También en mi rutina hoy hay otro rol que es muy importante, que es que soy pareja de una persona. Estoy casada, convivo con Nico, tenemos como, ni hablar, tareas de cuidado y del hogar y cuestiones,
pero que también es acompañar a una persona con sus procesos. Ahora justo Nico está como cambiando de trabajo y eso implica un poco más de presencia y eso implica darle espacio al proceso del otro o por lo menos preguntar, acompañar, estar como con las cosas que puede irse encontrando él. Y también siendo amiga, siendo madrina, siendo como distintos roles que voy nutriendo y que de nuevo, ¿no? Si tuviera que recapitular y hacer un solo resumen, todos esos roles que elijo hoy habitar en mi vida, se ven reflejados en mi rutina, entendiendo que no va a ser ni sostener porque debería, ni dejar de hacer para enfocarme y como fanatizarme en un solo extremo. Creo que justamente por esto flexiplanifico, por esto hago retrospectivas, porque necesito poder mirar como desde otros lentes o con otra perspectiva todo esto que está sucediendo y poder tomar decisiones para lo que quiero esa semana, para lo que tengo disponible en ese momento y no yéndome a los extremos de pensamientos que era lo que me pasaba antes, digamos, ¿no? Como que voy en modo Barbie guerrera atendiendo todo lo que hay que atender, pero después me doy cuenta que la ola como que me arrastró y me llevó, sino que yo realmente elijo sembrar mi retrospectiva semanal y en base a eso planificar para poder presentarme proactivamente a mi vida, a lo que quiero vivir en mi vida. Porque creo que muchísimas veces, por no decir muchísimas, casi siempre, sabemos lo que queremos, sabemos por lo menos lo que no queremos o incluso sabemos lo que necesitamos. El tema es que pensamos que eso va a suceder en otro momento que no es hoy. Y ese otro momento, por lo general, o me falta más dinero, o me falta más tiempo, o me falta más edad, o me sobra edad. Entonces es como, por eso elijo realmente planificar las semanas y poder buscar este equilibrio. Y creo que en esto aparecen como dos cosas, ¿no? O por lo menos en mis reflexiones aparecieron estas dos cosas. Por un lado, la autoexigencia de la armonía y del equilibrio estático, donde tenemos que cumplir todo, cual ecuación matemática y si no, vergüenza. Porque incluso el desequilibrio nos da vergüenza. Es como, ay no, es que perdón, es que estuve re full en esto y no sé qué, y soy la peor mamá, y soy la peor pareja, y soy la peor emprendedora, porque en realidad mi hijo se enfermó y no pude hacer. Es como que, no sos la peor nada, que no te dé vergüenza el desequilibrio, porque de nuevo la voy a traer a Elizabeth Gilbert, pero vivir una vida equilibrada contiene mini desequilibrios y eso es lo que nos mantiene para mí humanas, los que nos mantiene como humildes y sabiendo que no podemos controlar todo, porque no podemos controlar nada en verdad si tuviera que decir, pero si bien podemos gestionar muchas cosas, no vamos a poder hacer que todo sea como nosotras queremos que sea y ahí es donde creo que tenemos que entrenar nuestra asertividad, donde tenemos que entrenar cómo poner sanos límites, cómo decir que sí, decir que no, darle espacio a lo nuevo, soltar a veces lo viejo, volver a veces a algo que no funcionó y que dejamos de hacer, permitiéndonos hacer y por momentos que la creatividad nos queme los dedos de tanto escribir. Me pasó que mientras creaba el curso entré en un flujo creativo muy muy lindo que hace tiempo no entraba y creo que cuando estoy creando algo nuevo me convoca como esa pasión que, no sé, me arrebata y me encontré como escribiendo el material pero tipeando cual si fuera, no sé, Fito Páez al piano, porque encima justo estaba viendo la serie de Fito Páez que salió en Argentina y me veía como escribiendo las teclas cual lo que lo invoca él en el piano mientras está ahí como tocando. Entonces, la verdad que el equilibrio para mí a veces es eso, permitirme crear hasta que me quemen los dedos de tanto escribir, pero también permitirme descansar, levantarme sin despertador, planificando y replanificando, porque de eso va la flexiplanificación, entendiendo cómo quiero gestionar mi negocio hoy y que quizás dentro de un año elija gestionarlo de otro modo, cómo quiero habitar mis vínculos y dónde necesito conversar porque ya hay una dinámica que no está siendo funcional o que no nos está nutriendo. Ese creo que es como uno de los puntos que más encontré, ¿no?, en mi búsqueda del equilibrio.
Y el segundo, que esto lo charlamos mucho con mis compañeras de Liderando en Tribu, y por supuesto que no lo voy a mantener como en anonimato las personas con las que fui conversando esto por respeto y por privacidad de cuidar ese espacio de intimidad, pero también salió mucho el tema de no permitirnos el equilibrio por el exceso de productividad, como sí, es que necesito hacer todo el tiempo porque si no estoy haciendo, no soy productiva, y si no soy productiva no puedo emprender, y si no emprendo bien, de repente no voy a ganar dinero. Y ahí dejamos de buscar la felicidad y dejamos de buscar la plenitud y ya buscamos como desde este lugar de necesito ser productiva para que todo esto suceda. Y ahí es donde elijo preguntarnos por qué querés ser productiva. Y mira que lo pregunto como alguien que trabaja desde la productividad consciente, pero entendiendo que la productividad es hacer lo mejor que podés con lo que tenés disponible, ¿no? Porque en vez de buscar ser productivas, tradicionalmente hablando, o a esa productividad tóxica, ¿por qué no mejor habilitarnos el ser humanas con efectividad, buscando un sano equilibrio entre la que somos hoy, la que deseamos ser, la que creemos que deberíamos ser, como buscando un equilibrio quizás entre todos esos puntos, porque me duele mucho y real, como que es algo que me incendia, como en qué momento alguien nos dijo que ser productivas era un podio al que teníamos que llegar como número uno, ¿no? Entonces, volver a deconstruir estas ideas de productividad o preguntarte qué es la productividad para vos, qué es el equilibrio, qué es el equilibrio hoy, qué es el equilibrio en tu rutina, qué es el equilibrio en tu vida, qué es el equilibrio si estás emprendiendo, porque creo que en los desequilibrios, y no hablo en los desequilibrios transitorios, en esos que dije que tenemos que pasar y transitar para poder llegar a nuevos equilibrios, sino en los desequilibrios donde realmente nos perdemos mucho de nuestro mapa o del camino que estamos recorriendo. Creo que en esos desequilibrios lo que terminamos haciendo es deshonrar nuestro propio recorrido, deshonrar nuestro propio proceso o nuestro propio ritmo, y nos cargamos de un nivel de ansiedad y exigencia insalubre. Entonces, en todo esto sí te regalo que el equilibrio es dinámico, y por eso yo elijo trabajarlo a través de la flexiplanificación, y por eso elijo organizarme, y por eso elijo hacer retrospectiva, porque vamos entrenando de a poquito la estrategia para nuestra vida, la estrategia para el negocio, pero vamos entrenando también la conciencia, la humanidad, la flexibilidad, la adaptabilidad a que hoy vivimos en un contexto y que ese contexto nos puede convocar ciertas cosas, y que dentro de 3 meses ese contexto cambia y me convoca a otras cosas. Entonces, en esto te regalo la última reflexión que compartimos mucho en ese momento en la tribu, y que fue que el equilibrio quizás somos cada una de nosotras conectadas con nuestro propio centro, cual una constelación. ¿Viste cuando miramos como al cielo y vemos todas las estrellas y de repente ya no son como estrellas desparramadas en el cielo, sino que cada una está en un lugarcito y termina formando un dibujo precioso de alguna constelación? Entonces, quizás buscar el equilibrio se trate de que cada una de nosotras pueda conectar con eso que necesitamos, con esa presencia con la que queremos transitar el día, la rutina, con aprender a organizarnos mejor, con aprender a decir que no, a decir que sí, a bajarle el volumen a la autoexigencia, al subirle el volumen a la creatividad, pero también al compromiso, también a la disciplina, también a la coherencia, y que quizás ahí, cuando cada una sintoniza con su equilibrio y sus mini desequilibrios, quizás ahí podamos brillar con todo, y en ese brillar nuestro habilitemos a que otras personas también brillen con sus equilibrios y sus desequilibrios. Así que bueno, nada, espero que te guste este episodio, que si resonaste puedas volver a Spotify y compartirme en la cajita de preguntas qué te llevas o con qué concepto te quedas de este espacio. Que si te gustó mucho y venís experimentando equilibrios o desequilibrios, lo puedas compartir en tus redes. Me sirve un montón que puedas compartirlo, me ayuda a difundir mi trabajo, y en especial me ayuda como a sembrar la semillita de trabajemos de un modo distinto, habitemos nuestra rutina de un modo distinto,
organicémonos de un modo distinto y que si resonaste con todo esto en un nivel más profundo, puedas venir al curso de cómo organizar tu rutina y convertirte en la capitana de tu agenda. De hecho, la primera lección del curso es totalmente gratuita y abierta para que puedas ver cómo vamos a trabajar, desde qué perspectiva abordo yo la gestión del tiempo y la productividad consciente, y que si resonás con ese primer módulo puedas sumarte a vivir toda la experiencia. El curso es on demand o para hacer a tu propio ritmo, pero sumándote al curso tenés acceso al canal de Telegram exclusivo para clientas, así que ahí hacemos muchísima comunidad y seguimos compartiendo muchísimo sobre todo esto. Gracias por escucharme, gracias por estar del otro lado y deseo que te habilites tu propia búsqueda del equilibrio. Nos encontramos en el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias.